Buenos días, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más, soy su hermano y amigo Joel Ruiz, director nacional del Instituto Bíblico MISPA, Región Eclesiástica República Dominicana, transmitiendo para el mundo, intentando acercar a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Y esto lo realizamos a través de diferentes abordajes o más bien metodologías que básicamente lo que nos ayudarían es a poder vincular a muchos sectores de nuestras comunidades a que de alguna forma u otra se integren a programas educativos, digamos programas de educación continua, que básicamente lo que hacen es que ayudan al liderazgo, a nuestro liderazgo, a que puedan adquirir mayor conocimiento, herramientas que les ayuden a poder desarrollar mejor el trabajo, ya sea pastoral o ministerial, que desarrollan en el seno de las comunidades a las que ellos pertenecen. El día de hoy me ha parecido a mí, he tenido a bien abordar, que podamos reflexionar más bien acerca del tema el poder de la humildad. Le voy a titular a esta reflexión el poder de la humildad. Y mi interés en que me acompañen a que reflexionemos acerca de este tema es porque tengo una preocupación y se la voy a externar. Nuestras comunidades evangélicas protestantes son muy dadas en la producción de ministerios. Me explico lo que quiero decir. Digamos que en nuestras comunidades se desarrollan muy rápido los ministerios. Es decir, que de repente nosotros tenemos un fluir de personas que se autodenominan que son evangelistas, que son profetas, y otros obviamente en su defecto que también dicen que son pastores. Obviamente, como nosotros no tenemos forma de cómo determinar si realmente es legítimo el ministerio que ha recibido, pues yo puedo básicamente en la praxis o en el ejercicio del ministerio de cualquier persona, yo puedo evaluar y determinar que falta ciertos niveles de formación que le pueden ayudar, digamos, a desarrollar o ejercer su ministerio de una forma mucho más elegante o atractiva, ¿no? Pero de aquí a que yo pueda emitir un juicio de que dicha persona no ha sido llamado al ministerio, básicamente es una línea muy delgada en la que yo no me atrevería a cruzar. Obviamente yo respeto la forma, digamos, la experiencia en la que cada individuo profesa o dice que ha escuchado a Dios o que ha recibido un llamado de parte de Dios de alguna forma u otra. Por lo tanto, es una línea que yo en lo personal no atravieso, la respeto, pero sí en cuanto a la praxis o en el ejercicio de ya su ministerio per se, ahí sí yo puedo ya emitir ciertos juicios, criterios al respecto acerca del comportamiento, la forma como administra su ministerio, qué tanto dice, la forma como se comporta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es en donde yo quiero abordar el tema del poder de la humildad. Básicamente sin entrar en mucho detalle, hace algunos años yo tuve la oportunidad que me permitió el Señor de yo poder escribir un libro y básicamente abordé acerca del tema de las tentaciones. El libro se llama La cara de la tentación y básicamente lo hice en función de algunas experiencias per se que había experimentado cuando estuve recluido en la prisión, donde pude ver gente con ministerios extraordinarios, cosas asombrosas que yo en lo personal no he visto todavía en la internet, no lo he visto. Yo conocí gente a la que Dios usó, y yo soy testigo de eso, a la que Dios usó de manera extraordinaria, con dones que algunas comunidades protestantes aluden que ya ciertos ministerios o dones no operan en el día de hoy. Sin embargo, yo fui testigo y soy testigo de que lo vi en función y que el 100% de lo que ministraron de parte de Dios tuvo su cumplimiento. Bueno, pero vi también a esos ministerios como de repente, a pesar de el poder que periódicamente de Dios era manifestado en ellos,
cómo realmente no podían sostener o enfrentar ciertas tentaciones en su vida que en algunos momentos le hizo básicamente detener ese ministerio que habían recibido de parte de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, cómo el pecado puede, digamos, destruir, detener tu ministerio, destruir tu vida, acabar con tu familia, básicamente exponerte a vergüenza ante una comunidad que, aunque muchos estemos en la fe, no todos manejamos o dominamos el tema de la gracia. Y entonces tú vienes a ser o terminar en una burla y oprobio de aquellos que una vez te vieron ministrar en altura. Sin embargo, hoy, porque no pudiste soportar o enfrentar ciertos tipos de tentación a los cuales sucumbiste, entonces ya tienes que cargar con el vituperio y el oprobio que la propia comunidad de fe dirá acerca de ti. Y escribí acerca de eso. Sin embargo, hace algunos meses me detuve de escribir un segundo libro que estoy muy motivado en retomarlo para darle conclusión, someterlo a escrutinio, revisarlo. Obviamente, cuando yo empecé a escribir ese libro, no tenía la formación teológica que hoy tengo, gracias a Dios, de manera que yo mismo puedo ser un autocrítico de mis propios escritos, digamos, también reforzar algunos términos que utilicé y que antes desconocía. Puedo básicamente añadirlo, sustituirlo, cambiarlo, whatever, y entonces darle mejor forma para que el lector pueda degustar un material, digamos, sustancioso referente a la humildad. ¿Por qué abordar un tema al respecto de esto, acerca de la humildad? Bueno, yo les decía a usted al principio que mis comunidades, nuestras comunidades evangélicas, surgen muchos ministerios muy rápido. Surge muy rápido. Básicamente yo he participado en escenarios donde personas han sido ministrados y le han dicho, obviamente, que Dios le ha llamado y lo ha escogido para tal función. Y eso es hermoso e interesante, ¿no? Ver cómo todavía Dios pues sigue escogiendo a gente que Él pues ha determinado en su eternidad pasada, ¿no? O lo ha predestinado para una misión específica. Ver cómo Dios usa a otro para hacerle ese llamado, eso para mí es interesante. Pero lo preocupante es ver cómo esa persona, digamos, en diciembre ha recibido el llamado, estás convencido de que Dios pues le ha llamado a dicho ministerio, pero ya hoy junio, ya está en un avión ejerciendo ese ministerio que recibió en diciembre. Y eso para mí es preocupante. No tanto porque todavía no tiene la formación académica, no tiene la formación bíblica y teológica, porque obviamente cualquiera que sea el ministerio que va a ejercer, obviamente tiene que tocar el texto. Como lo he enseñado en otras ocasiones, Dios no solamente existe, se ha manifestado, murió por nosotros en la cruz del Calvario y ha resucitado. No solamente ha ocurrido eso, sino que Dios nos ha dejado una revelación, ¿sí? Una revelación. Esa revelación especial, que son su palabra, y dentro de la misma, el cual se encuentra otra clasificación que decimos nosotros, de la revelación especial, que la persona de Jesús. Es impresionante cómo muchos ministerios, sin todavía conocer temas cristológicos, dominar la cristología, anuncian el evangelio o hablan de Jesús. Eso para mí es sumamente preocupante, ¿no? Pero sumamente preocupante. Pero aparte de su poca formación bíblica y teológica, me preocupa también el hecho de que todavía la persona de Cristo no ha sido formado en ello como debe de formarse. Y entonces, haciendo uso del ministerio que tienen, que resulta ser atractivo ante una comunidad que obviamente también corre bajo ese mismo desenfreno y que tienden a invitar a personas no por su nivel de formación bíblica o teológica, sino más bien porque él representa los criterios que nosotros abrazamos o la línea de pensamiento que nosotros abrazamos en el seno de estas comunidades.
Por lo tanto, no me interesa invitar a alguien que tenga buena formación teológica, porque básicamente lo que podría hacer es destruir todo el muñeco teológico mal fundamentado que se ha establecido en el seno de esa comunidad. Y es interesante esto, ¿no? Entonces, en esa misma línea, lo que resulta es que aparece el individuo hoy que, carente de formación bíblica y teológica, a más de eso se le suma que la persona de Cristo aún no ha sido formado en él o en ella. Y aquí viene la parte grave. Las dos partes son graves, ¿no? Tener un ministerio fluyendo, ya sea no importa de manera nacional o internacional, sin tener formación bíblica y teológica, para mí eso es desastroso. Para mí eso es grave, pero grave, gravísimo. Eso es de intensivo. Para mí eso es de cuidado intensivo. Pero también resulta para mí peligroso el que alguien tenga o reciba, sea aclamado en el seno de las comunidades evangélicas y que su ministerio sea visto como un ministerio extraordinario y que él o ella no se haya formado en la persona de Cristo en esa vida. Ay, Dios mío, eso es devastador. Eso es sumamente devastador. Bueno, en ese libro que yo empecé a escribir, que hablo acerca del poder de la humildad, yo abordo 5 principios que me resultan sumamente interesantes, que vienen a ser como si fueran indicadores, parámetros, que me parece que si nosotros lo ponemos en práctica, obviamente, quizás aunque no tengamos un nivel de formación académica o teológica suficiente, yo creo que hay una gracia de Dios que reposará sobre ese individuo, que le permitirá, ¿no?, poder caminar de una forma mucho más íntegra, digamos mucho más ecuánime, más libre, porque a pesar de que él tiene para dar, aunque no tiene mucho para dar, pero tiene la capacidad, por causa de la humildad que posee, de sentarse a escuchar a otro y también ser formado. Un texto que me parece mucho y me llama mucho la atención es el que dice que te alaben los labios extraños y no tu propia boca, los ajenos y no los tuyos. Vamos a ver. Lo voy a repetir. Que te alaben los labios extraños y no tu propia boca, los ajenos, pero no los propios labios tuyos. ¿Por qué? Porque aparece un principio muy importante. Ese es un dicho popular que reza de la siguiente manera: que el humilde deja de ser humilde en el mismo instante que él mismo dice que es humilde. Ahí mismo ya dejó de ser humilde. Es increíble el poder de esta palabra, porque el humilde tiende a esconderse porque él sabe lo que es y no necesita la aprobación del otro. Él sabe lo que posee de parte de Dios, sin embargo sabe cómo esconderlo, o no más bien esconderlo, quizá no sea el término correcto que yo debería utilizar, sino más bien que sabiendo que está en derredor de gente que no tienen su mismo nivel de formación, su mismo nivel académico, él se comporta a la altura del otro y no utiliza su conocimiento para avasallar a lo que él sabe que no tienen lo que él tiene. Eso es impresionante. Sin embargo, el texto que yo he mencionado, que he recitado, que aparece en el libro de los Proverbios, básicamente me está dando es un indicador, o más bien para mí es un parámetro, ¿no?, donde me establece una limitante que me está diciendo que no me alabe por lo que yo poseo. Lo que yo tengo, bueno, lo tengo y sé que lo tengo, pero no tengo que alardear acerca de eso. Entonces, cuando hago ciertas comparaciones del comportamiento de muchos ministerios que básicamente se interesan mucho porque alguna manifestación de Dios ocurra en el servicio donde ellos están ministrando, y siempre tienen a alguien que le grabe ese evento
tienden a hacer cortes en la edición y entonces suben esos pequeños cortes donde aparecen ellos diciendo lo siguiente: yo estuve en Francia y en Francia vi una mujer que estaba sentada en una silla de rueda. De repente el poder de Dios cayó sobre ella y la persona empezó a caminar. Es decir, que empiezan a hacer mención de todo lo que Dios ha hecho con ellos en su ministerio, en sus giras internacionales. Y entonces cuando yo voy al texto y empiezo a ver la forma como Jesús se comportaba, pues me doy cuenta que aquí hay como un pequeño problema. Porque recuerdo que cada vez que Dios hacía cosas extraordinarias por medio de la persona de Jesús, que es el propio Dios hecho carne, recuerdo cuando Jesús sanaba a la gente, Él le decía esta palabra: no le diga a nadie quién te sanó. Porque se ve más interesante, ¿no?, que sea la persona que ha recibido el favor de Dios, ¿no? Esa intervención divina que por su gracia, por su misericordia, Dios le plujo hacerlo en un momento determinado, con una persona determinada, con un ministerio determinado. Sin embargo, es más atractivo que sea esa misma persona quien lo diga y no que seas tú. Que te alaben los labios extraños, pero que no te alaben tu propia boca. Entonces, tiene ese ministerio, un ministerio hermoso, atractivo, alguien al que Dios ha levantado para este tiempo, que Dios está usando, que quiere continuar usándolo, pero su falta de haberse formado en él, esa imagen de Cristo, ¿no? Y no haber tocado el texto y estudiar el comportamiento de Jesús, sí. Y entonces dejar que el Espíritu de Dios entonces trabaje en tu personalidad, que a pesar de que tienes un ministerio hermoso, atractivo, realmente tú sabes, al igual que yo, que tiene muchas áreas débiles que vienen producto de tu modelo de crianza, porque nunca recibiste afecto en el seno de tu hogar, fuiste maltratado cuando niño. Obviamente ahora que Dios te ha llamado al ministerio y que te está usando, entonces no tienes la capacidad de poder mantenerte sencillo. Oh my God. No tienes la capacidad de mantenerte sencillo, porque es algo de lo que tú careces porque no lo viviste en el seno de tu hogar, ¿no? Entonces tú deseas seguirte alimentando de esos elogios que la comunidad, cuando te ve ministrar, ¿sí?, te considera como que tú eres un superhéroe, un extraterrestre. Y entonces surgen expresiones que son propias de nuestras comunidades, como: oye, este tipo es el final, este hombre no es humano, es increíble el ministerio que este hombre tiene. Bueno, si lo dicen ellos, pues está bien, pero no lo digas tú. Escúchame, no lo digas tú. Porque es que va a atravesar una línea muy delgada que sin darte cuenta va a caer en la arrogancia. Y entonces yo sé que tú y yo no nos vamos a querer ver en ese texto que para mí es sumamente aterrador, que es el texto que dice que Dios da gracia a los humildes, sin embargo mira de lejos a los altivos. Voy a repetirlo otra vez más. Dios da gracia a los humildes, sin embargo mira de lejos a los altivos. Te voy a contar una historia. Yo recuerdo que hace unos meses, no, creo que fue en años, mientras ministraba en una iglesia en Villamella, un joven se me acercó y me preguntó si yo estaba de acuerdo en que los predicadores, los evangelistas, cobraran para predicar. Yo no le respondí la pregunta de la forma a lo mejor como él quería que yo se lo respondiera. Obviamente hay implicaciones en las que un individuo que tiene un ministerio de predicación, digamos que reciba una invitación fuera de su país, obviamente tendrá que sentarse a dialogar con la persona que le está invitando.
por el hecho de que le va a ser difícil. O tú me estás invitando, yo no sé quién tú eres, no sé para dónde voy. Obviamente tú no pretendes que yo mismo también pague el ticket de vuelo y que me aparezca en el aeropuerto sin saber quién me va a recoger. Obviamente se establecen una serie de conversaciones al respecto y entonces pues se dialoga, ¿no? Sin embargo, yo siempre he creído que existen dos líneas o dos escuelas de pensamiento en este sentido. Y yo me circunscribo a la que bajo ninguna circunstancia yo me atrevería a decirle a alguien que me diera tanto o X cantidad para yo poder acudir a esa invitación y ministrar el evangelio de Jesucristo a esas comunidades de fe. Yo, Joel Ruiz, bajo ninguna circunstancia yo haría eso. Bajo ninguna. Absolutamente bajo ninguna. Yo prefiero mejor seguir orando para que Dios me provea en el negocio que tengo, ¿no? De carne y embutido, y que yo mismo pueda costearme mis gastos y básicamente no estar pendiente, digamos, a lo que se encuentra dentro de ese sobre amarillo o blanco que a veces las iglesias tienden básicamente a ofrendarle a los predicadores. ¿Por qué razón? Bueno, mira por qué razón. Porque yo recuerdo que llegué a visitar muchas iglesias antes de yo estudiar teología, que básicamente cuando me invitaban a predicar, que yo culminaba mi compromiso, ellos solían básicamente darme una ofrenda y yo con todo el amor, cuando llegaba a casa destapaba el sobre para ver lo que me habían dado y a veces encontraba 500, 650 pesos y le daba gracias a Dios por lo que había recibido. Obviamente eran comunidades pequeñas, ¿no? Que también estaban emergiendo, estaban empezando a surgir y obviamente pues querían que alguien que a lo mejor tuviera un mensaje acorde y que se identificaras con ellos, pudiera pues acompañarle. Y ahí estaba yo, como también han estado muchos predicadores evangélicos de cortes pentecostales. Sin embargo, yo recuerdo que a pesar de lo poco que era la ofrenda, ¿no? Era una ofrenda que me era suficiente para yo regresar a mi casa, comprar un picapollo, porque para ese tiempo no era casado, comprar un picapollo, y también me era suficiente para yo ir el sábado a la universidad a estudiar teología. Sí, o sea, no era suficiente como para yo comprarme un nuevo zapato, una nueva camisa, y evitar tener que volver a ir a otras iglesias, quizás con la misma ropa con la que fui a aquella, porque no tengo la posibilidad de poder comprar ropa, porque lo que estoy recibiendo de esas comunidades de fe no me es suficiente. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, me era suficiente para regresar a mi casa, regresar con la cena de esa noche y los sábados costearme mi pasaje para ir a la universidad a estudiar teología. Entonces, hoy que tengo formación teológica, ¿cómo yo le pondría precio a esas iglesias o le voy a establecer parámetros a esas iglesias pequeñas que fueron la plataforma que Dios utilizó para que yo pueda desarrollar el ministerio, trabajar con lo que es el miedo escénico, dominio escénico, trabajar con mis problemas de ansiedad que cuando desde pequeño venía sufriendo de trastorno de ansiedad y lo expresaba mucho en el habla, hablaba muy rápido. De hecho, todavía es algo que hoy trabajo. Esas pequeñas iglesias contribuyeron en esa formación mía. Esas pequeñas iglesias. Por el contrario, yo lo que deseo ahora es devolverle el favor que esas pequeñas iglesias me hicieron. Porque sin haberme cuestionado y sin conocer mi formación bíblica y teológica, que para ese tiempo era completamente desastrosa, escuchen lo que estoy diciendo, completamente desastrosa, esas pequeñas iglesias me abrieron la puerta y se convirtieron en escenario en donde yo desarrollé mi ministerio como predicador. Y me ayudaron, quizás no a pagar mensualidad, aunque otras veces sí,
pero por lo menos me ayudaron a que yo pudiera costear el pasaje para asistir a la clase los sábados en la universidad, a estudiar y a tomar clases de teología. Entonces, tiene mucho que ver con mi formación, ¿no? También del hogar donde vengo y la formación que me dio mi padre, venir de un hogar sencillo. Recuerdo que en la casa donde nosotros vivíamos, cuando llovía, había que ser karateca porque había que parar las goteras, eran demasiadas. El agua entraba a la casa y papá tenía que colgar el colchón encima del comedor y papi dormir de pie mientras yo y mis otros dos hermanos, papi nos sostenía con uno de sus brazos para que nosotros no nos cayéramos en el agua. Esto es interesante, ¿no? Entonces, de repente, Dios abre puertas. Conozco países que nunca pensé conocerlo. He subido a un avión, me he desmontado de un avión. Entonces ahora mi comunidad tiene por costumbre, ahora cuando alguien se sube en un avión, ya entonces ahora tú pasas a ser un evangelista internacional. Válgame Dios. Ahora tú pasas a ser un evangelista internacional. Entonces ahora supuestamente tú tienes que cotizarte, ¿cierto? Esas pequeñas iglesias que no tienen la capacidad económica para poder cumplir con tus demandas, ¿ok? Demandas que tú le estás estableciendo ahora porque te montaste en la ola. Sí, a ti te hablo, te montaste en la ola de que el haberse subido a un avión o el haber predicado en 2 o 3 iglesias en nuestro país donde se congregan 4 o 5 mil personas, ya eso te cambió el estatus. Y ahora sí, ahora tú eres un ministro aprobado. ¿Aprobado de qué? Porque el hecho de que tú hayas entrado a una iglesia donde se congregan 5 o 6 mil gente, eso no es la calidad. Eso no es lo que dice que tú eres un ministro aprobado. No, tú no eres ministro aprobado por la gente que te aplauda o por la gente que te invita. Tú eres ministro aprobado es cuando cumples la palabra de Dios. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué tanto tú cumples la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿Y qué tanto tú cumples su palabra? Eso tú se lo puedes decir a un grupo de ignorantes, pero no decirlo en un espacio donde está la gente que saben de esto. Eso tú no podrás decirlo. Entonces, te montaste en esa ola, ¿verdad? Te montaste en la ola de que ahora yo soy un ministro internacional, ahora te vas a cotizar y te olvidaste que tú aprendiste a predicar fue en esas pequeñas iglesias de barrio, de callejones, de barrancones, que cuando tú no eras nadie, te dieron la oportunidad y el espacio de que tú le ministraras a su gente. Que tú le ministraras a su gente y que yo le ministrara a su gente. Al contrario, yo desearía ser bendecido en esos países del extranjero económicamente para yo entonces organizar actividades de manera gratuita para yo honrar esas pequeñas iglesias. Mira qué interesante esto. Pero ¿por qué eso no se hace? ¿O por qué muchos no lo hacen? No lo hacen porque eso no está vinculado con el ministerio. Eso está vinculado con el carácter de Cristo. ¿Qué tanto se refleja el carácter de Cristo en tu vida, en tu persona? Atención, señores. Esto es importante para ustedes. Yo, Joel Ruiz, yo conozco teólogos que hay que sentarse a escucharlo. Son mentes brillantes. Escúcheme, son mentes brillantes. Pero este que está aquí, jamás me sentaría a estudiar en su cátedra. Jamás en mi vida yo haría eso. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la formación académica que tienen, también le es patente su arrogancia y su altivez. Y yo no quisiera, bajo ninguna circunstancia, que a pesar del conocimiento que yo pudiera adquirir, el sentarme en la cátedra de fulano de tal, por el conocimiento que tiene, que también, ¿sí?, yo adquiera lo que llamamos en psicología
aprendizaje por modelaje, que yo empiece también a modelar esa arrogancia de mi maestro que en la cátedra del cual yo me estoy sentando. Yo no hago eso. O sea, una cosa yo tengo por cierta es que independientemente del conocimiento que tú tengas, escucha esto, tú no eres el único que lo tienes. Donde tú compraste, todavía venden. Y donde tú buscaste, todavía hay. Y de hecho, te puedo demostrar, aunque obviamente será un poco complejo porque esto es metafísico, ¿no? Te puedo comprobar que hay gente que sin tener el nivel de educación que nosotros tenemos, a Dios le place que comprendan cosas del texto que nosotros con nuestra formación no entendemos. Así de sencillo. Punto. Así de sencillo. Y esto es importante para nosotros. ¡Ey! Despertemos. Despertemos. ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta altivez? ¿Ah? ¿Sabe lo lindo que es el que tú sabes que la gente sabe que tú tienes mucho conocimiento, pero que tú te comportas delante de ellos como un ser humano normal, común y corriente? Eso es poder. Para mí eso es poder. Eso es interesante, comportarse así. Por eso dice otro principio: es mejor humillar tu espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Yo, Joel Ruiz, no me gusta hacer amistades con gente altivas y arrogantes. Yo tengo el último iPhone. Yo tengo el iPhone. Yo me comunico con mi Redmi Note, viejo. Y yo no puedo hablar de esa forma, porque puedo lastimar la condición de otros que ni siquiera tienen la capacidad o la posibilidad de comprar un teléfono. Así de sencillo. Entonces, yo prefiero mejor sentarme con gente sencilla, aunque no tengan el nivel de educación que tienen algunos altivos, algunos arrogantes, pero prefiero sentarme a compartir con ellos. Escuche, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto bíblico, y a esto hay que prestarle atención. Es mejor humillar tu espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Interesante. Hay una historia en la Biblia, me parece en el libro de los Reyes. Obviamente eso era parte de una práctica. Cuando un ejército vencía a alguien, obviamente tienen que tomar el botín. ¿Y dónde te cree que se repartía el botín? Muchas veces se repartía en las plazas. Y cuando repartían el botín, ¿usted sabe cuál era la dialéctica que se desarrollaba en ese momento? Interesante. Aquí tengo la espada del rey fulano de tal. Lo recuerdo cómo lo atravesé con mi lanza. Y entonces se jactaban, ¿sí? En su dialéctica se jactaban de lo que le habían hecho a los otros. Mira qué interesante esto. Por eso el texto está diciendo: es mejor humillar tu espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Es que allí se produce un tipo de conversación que va a dañar tu personalidad y no va a permitir que la persona de Cristo se forme en la tuya. No lo vas a permitir. Cuidado con los círculos. Aquí estamos los músicos, aquí estamos los teólogos, aquí estamos los maestros, aquí estamos los profetas. ¿Para qué círculo? Yo no tengo que buscar círculo. Todo el que ha abrazado la fe en Cristo Jesús es mi hermano y debe ser tratado de la misma forma. Debe ser tratado de la misma forma. Yo no busco alianza con los grandes. Por el contrario, te estoy diciendo que mejor prefiero hacer lo que dice el texto: humillar mi espíritu con los humildes. Oye, ese no es yo el que está ahí, sentado en el contén. ¿Y quién le hace hablando con ese loco? Pero ven para acá, muchacho, mejor. Mira, aquí está la mente pensante. No. Prefiero sentarme aquí con este loco. Sí, porque es que su condición mental, su condición de espíritu no me va a dañar. Vamos, alguien tiene que entender esto. Su condición de espíritu no me va a dañar porque es un niño de mente. Es simple, es sencillo. Aquí no. En estos grupos, el tipo
tipo de conversación que se desarrolla ahí son conversaciones arrogantes que a mí me hacen daño. Y yo no quiero pertenecer o participar en ella. No quiero participar en ella. No quiero. Conozco buenos teólogos, pero bueno, literal, bueno, gente que tiene formación teológica. Pero yo no me siento a aprender con ellos, jamás. Líbreme Jehová a hacerlo. Me libre Jehová. Donde ellos compraron, venden. Y donde ellos estudiaron, yo puedo también estudiar. Pero no me sentaría en su cátedra. Porque a pesar del conocimiento que tiene, es patente también su arrogancia y su altivez. Y yo no quiero que eso me dañe. No quiero que eso me dañe. Voy a dejarle con estos dos principios, ¿no? Sí, que te alaben los labios extraños, no tu propia boca, los ajenos y no los tuyos. Y con este que acabo con el que quiero cerrar, que es mejor humillar tu espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. ¿Ok? Mi consejo para ustedes, los ministerios que ya están en desarrollo, cuidar esas dos partes, esas dos áreas. Cuidado si saliste a ministrar sin formación bíblica teológica, ten por cierto que en cualquier momento cometerás un error. Y como la comunidad de fe a la que tú le predicas, la que te aclama como un ministro aprobado, obviamente todo lo que sale de tu boca para ellos es verdad. Porque ellos asumen que tú eres el líder, el hombre o la mujer del momento, y entonces lo que enseñes puede ser que le haga más daño a la iglesia que lo que tú piensas que está bendiciendo. Escúchame. No importa que sea pastor, que sea ministro, ministra, quien quiera que sea, puede continuar vinculándote a programas de educación continua. Sí, toma tiempo para sentarte y escuchar a los que tienen años en esto estudiando, ¿cierto? Que van siempre cuidando la ortodoxia para evitar que ministerios sin formación vayan a establecer herejías o reivindiquen otras de las que se vienen peleando desde el siglo II hasta el día de hoy. Entonces, y por el otro lado, cuídate de tu personalidad. Independientemente de todo lo que Dios te ha dado, compórtate como que si tú no tuvieras nada. Sencillo. Independientemente de todo lo que Dios te ha dado, compórtate como que si tú no tienes nada. Porque no creas que va a perder eso. Eso no se pierde. Eso es un don. Es un regalo de Dios para ti y para mí, por su gracia. ¿Ok? Pero cuando te comportas sencillo, literal, aumenta más en gracias. Aumenta más. Porque es que Dios le place revelar sus misterios, darle sus dones a ese tipo de gente, a gente sencillo, porque Dios sabe que le van a dar un buen uso a ese don o ministerio. Así que espero que esta reflexión te ayude mucho y te pido la oración porque deseo terminar ese libro para en un futuro no muy lejano publicarlo y que pueda ser de bendición y edificación para nuestras comunidades evangélicas. Una vez más, este es tu hermano Joel Ruiz y espero que poder haber sido de bendición para tu vida y para tu ministerio. Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Bye.